escenario natural. El ser humano es parte de un entorno mucho más amplio y complejo que lo rodea, el escenario natural. Este concepto hace referencia al conjunto de elementos físicos, biológicos y geográficos que componen el ambiente sin intervención directa del hombre. Comprende desde las montañas y los ríos hasta los climas y los ecosistemas que dan vida al planeta. Comprenderlo no significa únicamente identificar sus componentes, sino reconocerlo como el sustrato esencial de la existencia humana y no humana, como el lugar donde se originan los recursos, los equilibrios ecológicos y las dinámicas ambientales. El escenario natural puede entenderse como la interacción de cuatro grandes sistemas: la litosfera, suelos y relieves; la hidrosfera, agua en sus diferentes estados; la atmósfera, aire, gases y clima; y la biosfera, organismos vivos. Cada uno de estos componentes se entrelaza de manera compleja, generando las condiciones necesarias para la vida. Por ejemplo, el relieve determina el escurrimiento de ríos y la acumulación de agua en lagos. La atmósfera regula la temperatura y el clima que permiten la fotosíntesis. La biodiversidad contribuye a la estabilidad de los ecosistemas y los suelos almacenan nutrientes esenciales para la producción agrícola. En ese sentido, el escenario natural no puede entenderse como un conjunto de elementos aislados, sino como un sistema integral y dinámico. A lo largo de la historia, el ser humano ha encontrado en el escenario natural tanto las condiciones que le permiten subsistir como los límites que restringen su acción. Las civilizaciones antiguas, por ejemplo, se asentaron cerca de ríos y valles fértiles, aprovechando la disponibilidad de agua y suelos productivos. Sin embargo, este mismo escenario natural se convierte en una fuente de riesgo cuando se manifiestan fenómenos como inundaciones, sequías, huracanes o sismos. El desarrollo tecnológico ha permitido superar límites impuestos por la naturaleza, pero también ha generado impactos negativos. La deforestación, la contaminación atmosférica, la sobreexplotación de acuíferos o el cambio climático son consecuencias de una relación desequilibrada con el entorno. Reconocer el escenario natural como el punto de partida para la planificación sustentable implica aceptar que la naturaleza no es un recurso infinito, sino un sistema finito y frágil que requiere manejo responsable. El escenario natural constituye el punto de partida para entender la vida y planificar el futuro. En el estudio del medio ambiente, el concepto de ecosistema es una piedra angular para comprender cómo funciona la naturaleza. Un ecosistema es un sistema natural dinámico en el que los seres vivos, factores bióticos, interactúan con el entorno físico, factores abióticos, formando una unidad funcional equilibrada. Esta interacción permite el flujo de energía, el reciclaje de nutrientes y la evolución de la biodiversidad. El concepto de ecosistema, introducido en 1935 por Arthur Tansley, ha evolucionado para convertirse en uno de los pilares centrales de la ecología moderna. Comprender los ecosistemas es esencial para analizar fenómenos como el flujo de energía, los ciclos biogeoquímicos y la biodiversidad, que forman parte de la estructura temática de este estudio. Más aún, su análisis resulta fundamental en tiempos de crisis ambiental, pues la degradación de los ecosistemas amenaza directamente la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y el bienestar humano. Todo ecosistema se compone de elementos bióticos y abióticos. Los componentes bióticos son los organismos vivos y se clasifican según su función ecológica. Productores, como plantas y algas que capturan la energía solar y la transforman en alimento mediante la fotosíntesis. Consumidores, organismos que se alimentan de otros seres vivos, pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros o detritívoros. Descomponedores, hongos y bacterias que transforman la materia orgánica muerta en nutrientes reutilizables por los productores. Los componentes abióticos son los elementos no vivos del ecosistema: el clima, la temperatura, la humedad, el suelo, el agua y la luz solar, entre otros. Estos factores determinan qué tipo de organismos pueden vivir en un ecosistema y cómo interactúan entre sí. La interdependencia entre estos componentes garantiza el funcionamiento del ecosistema, permitiendo la autorregulación, el reciclaje de la materia y el mantenimiento de las condiciones óptimas para la vida.
Los ecosistemas se clasifican de acuerdo con su localización y condiciones físicas. Existen ecosistemas terrestres como bosques, selvas, sabanas, desiertos, praderas y tundras. Ecosistemas acuáticos de agua dulce, que pueden ser ríos, lagos, humedales, y marinos, mares, océanos, arrecifes de coral, etc. Ecosistemas mixtos o de transición, manglares, estuarios, deltas. En México, la diversidad de ecosistemas es particularmente rica, desde los manglares de Sinaloa y Quintana Roo hasta los bosques templados de Michoacán y los desiertos de Sonora y Baja California. Esta variedad convierte al país en uno de los más megadiversos del mundo. Los ecosistemas cumplen funciones esenciales que hacen posible la vida en el planeta: producción marina, ciclo de nutrientes, regulación climática, control natural de plagas, filtración de agua y aire. Sin estas funciones, la estabilidad de la biosfera y la supervivencia humana serían imposibles. Los ecosistemas son la base de lo que hoy llamamos servicios ambientales, beneficios directos e indirectos que la naturaleza proporciona al ser humano. Estos incluyen la provisión de agua, alimentos, madera, medicina, regulación del clima, belleza escénica y recreación. El enfoque sustentable implica que las actividades humanas deben ajustarse a la capacidad de carga de cada ecosistema, es decir, no se pueden extraer más de lo que el sistema puede regenerar sin comprometer su equilibrio. Estrategias como la restauración ecológica, la conservación de áreas naturales protegidas y el manejo comunitario de recursos son ejemplos de cómo se busca preservar estos espacios. Flujo de energía. Uno de los principios básicos de la ecología es que la vida depende del flujo constante de energía. A diferencia de la materia que se recicla mediante los ciclos biogeoquímicos, la energía fluye en una sola dirección, del sol hacia los organismos productores y de estos hacia los consumidores y descomponedores, hasta dispersarse en forma de calor. Este flujo constituye la base de todos los procesos biológicos y del funcionamiento de los ecosistemas. El estudio del flujo de energía permite comprender la estructura trófica de los ecosistemas, la eficiencia de cada nivel y las limitaciones que ello impone al crecimiento de las poblaciones. Más aún, resulta fundamental para el diseño de estrategias de sustentabilidad, ya que la forma en que los seres humanos obtienen y consumen energía determina en gran medida el impacto ambiental y las posibilidades de un futuro viable. El sol es la principal fuente de energía para casi todos los ecosistemas del planeta. A través de un proceso llamado fotosíntesis, las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía solar y la convierten en energía química, almacenada en moléculas orgánicas como los azúcares. Estos organismos se denominan productores primarios. Son capaces de crear su propio alimento usando compuestos inorgánicos y luz solar. Al hacerlo, forman la base de las cadenas alimenticias y sustentan todos los niveles tróficos superiores. Sin la energía solar, los procesos vitales como el crecimiento, la reproducción y el metabolismo serían imposibles. De hecho, incluso los combustibles fósiles que hoy utilizamos provienen de la energía solar almacenada hace millones de años en la biomasa vegetal y animal. El flujo de energía se organiza en niveles tróficos. Productores primarios, organismos autótrofos como plantas, algas y fitoplancton. Consumidores primarios, herbívoros que se alimentan de productores. Consumidores secundarios, carnívoros que se alimentan de herbívoros. Consumidores terciarios, depredadores tope. Y descomponedores, hongos y bacterias que reciclan la materia orgánica muerta. En cada transferencia de energía de un nivel al siguiente, se pierde entre el 80 y el 90% en forma de calor, de acuerdo con la segunda ley de termodinámica. Esto explica por qué las cadenas alimenticias rara vez tienen más de 4 o 5 niveles. Simplemente no hay suficiente energía para sostener más.
Los descomponedores ocupan un lugar central en el flujo de energía. Aunque no producen energía nueva, reciclan los nutrientes contenidos en la materia orgánica muerta y los liberan al suelo, agua y aire, permitiendo que los productores los reutilicen. Sin este proceso, la energía quedaría atrapada en los residuos orgánicos y los ecosistemas colapsarían. Los seres humanos hemos aprendido a manipular el flujo de energía en los ecosistemas para nuestro beneficio, especialmente a través de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, esta manipulación conlleva un costo. Al privilegiar ciertos cultivos o especies animales, reducimos la biodiversidad y disminuimos la eficiencia energética global. Por ejemplo, la producción de carne requiere más energía que la producción de granos, pues implica alimentar animales que están a un nivel trófico superior. Así, una dieta basada en carne tiene una huella energética y ecológica mucho mayor que una dieta basada en vegetales. Además, la dependencia de combustibles fósiles como la fuente de energía ha generado problemas de contaminación y cambio climático. La transición hacia energías renovables, la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, buscan precisamente alinear el consumo humano con los principios naturales del flujo energético. El flujo de energía no es únicamente un concepto ecológico, sino una lección de límites. Nos recuerda que la energía disponible en los ecosistemas es finita, que en cada transferencia hay pérdidas inevitables y que las acciones humanas no pueden escapar a estas leyes naturales. Pretender lo contrario ha llevado a la explotación irracional de recursos y al deterioro ambiental. Comprender este principio nos ayuda a repensar nuestros sistemas de producción y consumo. Una agricultura más diversificada, el uso eficiente de la energía y la transición a fuentes renovables son estrategias que buscan respetar la lógica del flujo energético. La sustentabilidad, en última instancia, depende de que aprendamos a vivir dentro de estos límites. Este tema nos conduce directamente al siguiente nivel de análisis, la biosfera. Entendida como el sistema global donde todos los ecosistemas interactúan y donde el flujo de energía adquiere una dimensión planetaria. Así, la reflexión pasa de ser local a global, fortaleciendo la comprensión de la sustentabilidad como un desafío universal. La vida en la Tierra no se distribuye de manera aislada, sino que forma parte de un gran sistema integrado llamado biosfera. Este concepto, popularizado en el siglo XX por el científico ruso Vladimir Vernadsky, se refiere al conjunto de todos los ecosistemas del planeta, es decir, la suma de todos los seres vivos y sus interacciones con la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. La biosfera constituye, por tanto, la capa de la vida, un sistema autorregulado que ha mantenido condiciones estables para la existencia durante millones de años. La biosfera puede definirse como la delgada capa del planeta donde existen condiciones aptas para la vida. Abarca parte de la atmósfera hasta unos 10 kilómetros de altura donde pueden encontrarse aves y microorganismos, parte de la hidrosfera, océanos, ríos, lagos y aguas subterráneas, parte de la litosfera, suelos y zonas superficiales de la corteza terrestre. Aunque en términos espaciales es una capa muy delgada comparada con el tamaño del planeta, la biosfera es el sistema más complejo conocido, pues integra millones de especies y billones de interacciones en constante transformación. La biosfera se sustenta en la interacción entre tres componentes básicos. Componentes bióticos, que son todos los organismos vivos, desde microorganismos hasta animales y plantas. Componentes abióticos, son elementos físicos y químicos que permiten la existencia de la vida, como el agua, el aire, la temperatura, la radiación solar, los minerales, etc. Y las interacciones, procesos ecológicos como el flujo de energía, los ciclos biogeoquímicos y las relaciones tróficas que mantienen el equilibrio del sistema. Estas interacciones permiten que los nutrientes circulen, la energía fluya y la vida evolucione, creando una red planetaria interdependiente. En la biosfera se lleva a cabo procesos claves que permiten la continuidad de la vida. El flujo de energía solar, que es la base de la fotosíntesis y de todas las cadenas tróficas,
los ciclos biogeoquímicos, el reciclaje del agua, del carbono, nitrógeno, fósforo y otros elementos esenciales, la regulación climática, la interacción entre océanos, bosques y atmósfera que mantiene la temperatura global en rangos compatibles con la vida. La evolución biológica. La biosfera es el escenario de la selección natural y la adaptación de las especies a lo largo del tiempo. Estos procesos muestran que la biosfera es un sistema abierto en constante intercambio de materia y energía, pero también relativamente estable gracias a sus mecanismos de autorregulación. La biosfera es el mayor sistema ecológico de la Tierra, el espacio donde se integran todos los ecosistemas y donde se manifiestan los procesos que sostienen la vida. Comprenderla es reconocer la fragilidad y al mismo tiempo la resiliencia de la vida en el planeta. Hoy, la biosfera enfrenta presiones que ponen en riesgo su estabilidad y la nuestra. Su estudio no debe limitarse a la teoría, sino traducirse en prácticas y políticas que aseguren su preservación. El análisis de la biosfera, a su vez, nos conduce de manera natural a los siguientes sistemas que la integran: la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera, que constituyen los soportes físicos y químicos de la vida. El agua es un recurso vital para todos los seres vivos. Cubre aproximadamente el 71% de la superficie del planeta y forma parte esencial de los ciclos biogeoquímicos, el clima, los ecosistemas y los procesos fisiológicos de los organismos. Todo el agua presente en la Tierra, en estado sólido, líquido o gaseoso, conforman la hidrosfera, una de las capas fundamentales del planeta, junto con la atmósfera, la litosfera y la biosfera. El agua de la hidrosfera se distribuye de manera desigual. 97% se encuentra en los océanos y mares como agua salada. 2% corresponde a glaciares y casquetes polares. Y menos del 1% es agua dulce disponible en ríos, lagos y acuíferos. Este dato revela la paradoja de la hidrosfera. Aunque el agua cubre la mayor parte del planeta, solo una fracción mínima está disponible para el consumo humano y agrícola. La hidrosfera cumple funciones esenciales para el equilibrio de la vida. La regulación climática. Los océanos almacenan y distribuyen el calor solar, estabilizando el clima global. Ciclo hidrológico. El agua circula continuamente en estado líquido, sólido y gaseoso, asegurando su disponibilidad en diferentes lugares. Soporte a la biodiversidad. Ecosistemas como arrecifes, manglares, lagos y humedales dependen del agua como medio vital. Transporte y disolución de nutrientes. El agua actúa como solvente natural, posibilitando reacciones biológicas y procesos metabólicos. Recarga de suelos y acuíferos. Permite la agricultura y el abastecimiento de comunidades humanas. Para las sociedades humanas, la hidrosfera representa tanto un recurso como un límite. El agua es indispensable para consumo doméstico, beber, cocinar, bañarse, la agricultura y la ganadería, industria y generación de energía, navegación y transporte, y uso cultural, espiritual y recreativo. Sin embargo, el uso intensivo del agua ha generado una crisis hídrica global. Según la ONU, más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable segura. Se estima que para 2050 la demanda global aumentará un 55%. México enfrenta una crisis hídrica marcada por la desigual distribución del agua. El norte concentra el 75% de la población y de la actividad económica, pero solo dispone del 25% de los recursos hídricos. Por otro lado, el sureste concentra la mayor disponibilidad de agua, pero con menor infraestructura de aprovechamiento. Casos como la sobreexplotación del Valle de México y la contaminación del río Santiago en Jalisco evidencian la fragilidad de la hidrosfera frente al desarrollo desordenado. El río Santiago es uno de los ríos más importantes de Jalisco y de la región occidente de México, tanto por su extensión como por los problemas ambientales que enfrenta. Nace en el lago de Chapala, en el municipio de Ocotlán.
y recorre aproximadamente 475 kilómetros atravesando los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Aguascalientes, hasta desembocar en el Océano Pacífico. Es considerado uno de los ríos más contaminados de México. Desde hace décadas recibe descargas de aguas residuales urbanas, desechos industriales y agroquímicos, lo que ha generado graves afectaciones a la salud de las comunidades ribereñas. En 2008, se hizo muy visible el caso por la muerte de un niño en el Salto, Jalisco, atribuida a la exposición a contaminantes tóxicos del río. Ha habido múltiples programas gubernamentales para su rescate, saneamiento, pero los avances han sido lentos y poco consistentes. A decir de investigadores del Centro Universitario de Tonalá, Cutonalá, de la UDG, es posible recobrar su esplendor en 10 años. En 10 años podríamos recuperarlo si no paramos en su saneamiento, recuperación, vigilancia, inspección y monitoreo, declaró la doctora Aida Alejandra Guerrero de León, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía de Cutonalá en marzo del 2024. La hidrosfera constituye el soporte vital de la vida en la Tierra. Su regulación climática, su papel en los cambios biogeoquímicos y su función como hábitat de millones de especies la convierten en un elemento irreemplazable. Sin embargo, la crisis hídrica y los efectos del cambio climático nos recuerdan que su conservación requiere acciones inmediatas y coordinadas. El análisis de la hidrosfera nos conduce al siguiente tema, la litosfera, pues es en la interacción entre el agua, el suelo y el relieve donde se construyen los paisajes y se desarrollan las actividades humanas. La litosfera es la capa más externa y rígida de la Tierra, compuesta por la corteza terrestre y la parte superior del manto. Su nombre proviene del griego litos, que significa piedra, y pharia, esfera, y constituye la superficie sólida donde se desarrollan los ecosistemas terrestres y las actividades humanas. Aunque suele percibirse como un elemento estático e inmutable, la litosfera es un sistema dinámico que cambia constantemente debido a procesos geológicos como la erosión, el vulcanismo, la tectónica de placas y la sedimentación. La litosfera no solo provee el suelo donde habitan los seres vivos, sino que también aporta recursos minerales y energéticos que sostienen a las sociedades humanas. Al mismo tiempo, es el espacio donde se evidencian algunos de los impactos ambientales más severos: deforestación, minería a cielo abierto, erosión y desertificación. La litosfera se extiende desde la superficie terrestre hasta una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros, dependiendo de la ubicación geográfica. Se divide en dos tipos: litosfera continental, forma los continentes y está compuesta principalmente por rocas graníticas y sedimentarias. Tiene el grosor mayor que la litosfera oceánica. La litosfera oceánica forma el fondo de los océanos como predominancia de rocas balsámicas más densas pero menos gruesas. Está fragmentada en una serie de placas tectónicas que flotan sobre la atmósfera, una capa más dúctil del manto superior. El movimiento de estas placas es responsable de fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas y la formación de cordilleras y cuencas oceánicas. La litosfera alberga gran parte de los recursos naturales que el ser humano utiliza: minerales metálicos, oro, plata, cobre, hierro, etc. Minerales no metálicos, sal, yeso, azufre, calizas. Recursos energéticos, petróleo, gas natural, carbón, uranio. Y metales de construcción, arena, grava, arcilla, granito y mármol. El aprovechamiento de estos recursos ha sido la base del desarrollo tecnológico e industrial, pero también ha generado profundos impactos ambientales: minería a cielo abierto, pérdida de hábitats, contaminación de suelos acuíferos y conflictos sociales por el uso del territorio. La litosfera es mucho más que la corteza terrestre. Es la plataforma de la vida, la proveedora de recursos y la base física de nuestros ecosistemas y sociedades. Su estudio y conservación son fundamentales para la sustentabilidad ambiental y la justicia social. Frente a su creciente degradación, urge adoptar políticas responsables, tecnologías limpias y un modelo de desarrollo que priorice el equilibrio con la naturaleza. Cuidar la litosfera es cuidar el presente y el futuro de la humanidad.
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra y que hace posible la vida tal y como la conocemos, compuesta principalmente por nitrógeno en un 78%, oxígeno 21% y otros gases en menor composición, dióxido de carbono, argón, vapor de agua, ozono. La atmósfera regula la temperatura del planeta, protege contra la radiación solar dañina y permite los procesos climáticos. La atmósfera está compuesta por varias capas, cada una con características y funciones específicas. La troposfera, donde ocurre el clima y donde se concentra la mayor parte del aire y vapor de agua. Estratosfera, contiene la capa de ozono que filtra la radiación ultravioleta. Mesósfera, capa fría donde se desintegran la mayoría de meteoritos. Termósfera, zona de altas temperaturas por absorción de radiación solar. Aquí se producen las auroras. Exósfera, transición hacia el espacio exterior. Este orden refleja la complejidad de la atmósfera y su papel en mantener un equilibrio global. El aire que respiramos es indispensable para la vida, pero su calidad se ha visto afectada por las actividades humanas. El desarrollo industrial, la quema de combustibles fósiles y la deforestación han alterado la composición de la atmósfera, incrementando los niveles de contaminantes y gases de efecto invernadero.